El caso de la estatua que lloráis. Las lágrimas de Santa Inés era, una mañana de otoño, inusualmente húmeda, cuando se presentó por primera vez el caso que se conocería como el misterio de la estatua llorando. Las calles de Londres brillaban con un tenue velo de niebla, y el sonido de las ruedas de carruajes distantes resonaba en las calles adoquinadas como susurros de otro mundo. Sherlock Holmes, siempre de mente inquieta, estaba sentado en su silla de siempre, en el número 221 Bytes de Baker Street, con el periódico matutino sin leer sobre la mesa. En cambio, estaba absorto en un peculiar experimento con un frasco de líquido espeso y negro que vertía cuidadosamente sobre una hoja de pergamino. Hacía tiempo que había dejado de cuestionar sus peculiares hábitos, aunque no dudaba en comentarlos. «¿Sabe, Holmes?», dije mientras doblaba mi periódico, «hay momentos en que me pregunto si usted realiza estos experimentos únicamente para fastidiarme». Holmes no levantó la vista. «Una observación curiosa, Watson, aunque totalmente incorrecta. Si quisiera molestarlo, habría optado por algo mucho más dramático, quizá una detonación controlada de sustancias químicas». Anne sonrió levemente. «No, esto es bastante más mundano». Antes de que pudiera presionarlo más, nuestra discusión fue interrumpida por la llegada repentina de la señora Hodgson, nuestra siempre fiel casera, cuya expresión tenía los signos inconfundibles de alguien atrapado entre la preocupación y la curiosidad. «Un caballero desea verlo, señor Holmes», dijo. «Se trata de Lord Percival Bainbridge. Parece bastante ansioso». Anne Holmes arqueó una ceja. «Un noble a estas horas. ¡Qué intriga! Háganlo pasar». Momentos después, entró Lord Bainbridge. Era un hombre de porte distinguido, con el cabello canoso impecablemente peinado, aunque algo en su comportamiento sugería una profunda inquietud. Sus manos enguantadas temblaban ligeramente al quitarse el sombrero. Holmes, siempre observador, observó su apariencia con una mirada antes de señalar la silla frente a él. «Lord Bainbridge, supongo, ha tenido una noche difícil». El noble parpadeó. ¿Cómo hiciste?» Holmes hizo un gesto de desdén con la mano. «Su abrigo está húmedo en el dobladillo, lo que sugiere que ha estado a la intemperie más tiempo del necesario. Sin embargo, sus guantes están secos, lo que significa que acaba de entrar en casa. Tiene los ojos rojos por la falta de sueño, y la forma en que se agarra el sombrero sugiere nerviosismo más que mera cortesía». Bainbridge exhaló, como para confirmarse a sí mismo que había acudido al hombre indicado. «Señor Holmes», dijo, inclinándose hacia adelante, «estoy aquí por un suceso de lo más inverosímil». Holmes sonrió levemente. «Tienes mi atención». Bainbridge se humedeció los labios antes de hablar. «Soy el conservador de la Catedral de Santa Inés, una de las iglesias más antiguas y veneradas de Londres, y anoche a la estatua de Santa Inés se puso a llorar». Hubo un momento de silencio. No pude evitar intercambiar una mirada con Holmes. Sin embargo, él mantuvo la compostura. «Una estatua que llora», repitió Bainbridge. Asintió con fervor. «No es solo condensación. No es un efecto de la luz». La estatua derramó lágrimas, claras como el cristal, que corrían por sus mejillas de mármol. «Se estremeció. El clero cree que es un milagro, pero yo dudo», bajando la voz. «Me temo que es algo más». Holmes se inclinó hacia adelante. «Explíqueme». Bainbridge respiró hondo. «La estatua de Santa Inés ha permanecido en la catedral durante más de un siglo, intacta, inalterada, pero hace 3 noches recibí una carta anónima que me advertía que la santa pronto lamentaría los pecados de los hombres». A la expresión de Holmes se endureció. «¿No se te ocurrió informar de esto?». Bainbridge suspiró. «En aquel momento me pareció absurdo, una advertencia sin sentido, las divagaciones de algún fanático religioso. Pero anoche lo vi con mis propios ojos
La estatua lloraba, se estremeció. Empezó después de la misa vespertina. Al principio, el clero pensó que era una ilusión, pero con el paso de las horas, las lágrimas seguían cayendo. Holmes juntó los dedos. ¿Y cree que hay algo ilícito? Bainbridge dudó. No puedo decirlo, pero esta mañana volví a la iglesia antes del amanecer, antes de que llegara nadie, y lo que encontré me dejó helado. Metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño trozo de papel doblado que colocó sobre el escritorio de Holmes. Holmes lo desdobló. La nota estaba garabateada con letra irregular, escrita con lo que parecía tinta roja en el santo llora. Pues el pasado ha sido descubierto. Que los culpables tengan cuidado. Holmes tocó la nota pensativo, fascinante. Esto sugiere intención, más que mera superstición. Frunchi el sino. ¿Pero qué podría significar? Bainbridge exhaló. Por eso acudí a usted, señor Holmes. Me temo que esto es más que una rareza religiosa. Que alguna fuerza quiere que el mundo crea que Santa Inés llora por algo. Holmes se levantó bruscamente, recuperando su abrigo. Watson, Lestrade queja estar presente. Lestrade. Bainbridge parpadeó. ¿Te refieres a la policía? Holmes esbozó una leve sonrisa. Si hay algo turbio en juego, Lord Bainbridge, entonces necesitaremos una explicación muy humana para un supuesto milagro. El viaje en carruaje a la Catedral de Santa Inés fue rápido pero silencioso. Podía notar la angustia que pesaba sobre los hombros de Lord Bainbridge. Aunque mantuvo la calma en Lestrade, que se había unido a nosotros a regañadientes, se cruzó de brazos al acercarnos al gran edificio de piedra. Me ha traído a una iglesia, Holmes. Holmes sonrió con suficiencia. Seguro que hasta Scotland Yard debe estar interesado en una estatua que llora advertencias. Lestrade suspiró, pero nos siguió adentro a la catedral. Era imponente y solemne. Sus altos techos abovedados proyectaban largas sombras sobre la tenue luz de las velas, y allí, en la fachada, se alzaba la estatua de Santa Inés, una figura de mármol, serena y solemne, y sobre sus mejillas delgados y brillantes rastros de humedad. Lestrade inhaló profundamente. «Maldita sea». Holmes no dijo nada. Avanzó a grandes zancadas, escudriñando con la mirada cada detalle de la estatua, el altar, el suelo circundante. Estaba buscando a Anne y luego él se detuvo sin decir palabra. Se arrodilló al pie de la estatua, rozando el suelo de mármol con los dedos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Vaya, murmuró. Esto sí que es ingenioso, frunchi el sino. ¿Has encontrado algo?» Holmes se enderezó. Quizás se volvió hacia Lestrade. «Dígame, inspector, ¿qué sabe de mecanismos ocultos?» Lestrade parpadeó. «¿Oculto? ¿Qué?» Holmes se limitó a sonreír en el misterio. Había comenzado los secretos bajo Santa Inés. El aire dentro de la catedral de Santa Inés estaba impregnado del aroma a piedra antigua, cera de vela, y el tenue almizcle de madera húmeda. El imponente interior, con sus imponentes columnas y vidrieras, parecía presionar hacia adentro, como si las mismas paredes hubieran presenciado siglos de secretos susurrados y pecados ocultos. Holmes permaneció inmóvil ante la estatua de Santa Inés, con la mirada penetrante, recorriendo cada detalle con una intensidad que sugería que el rompecabezas ya estaba tomando forma en su mente. Lestrade, con los brazos cruzados, lo observaba con una mezcla de impaciencia y curiosidad reticente. «¿Dijiste algo sobre mecanismos ocultos, Holmes?», murmuró. «¿Me estás diciendo que esta estatua llorosa es un truco de magia?» Holmes, rozando con los dedos la base del pedestal de mármol. «Le digo que los milagros, Lestrade, tienen la incómoda costumbre de alinearse con el engaño humano». Levantó la vista hacia los tenues rastros de humedad
en las mejillas de mármol de Santa Inés. La pregunta no es si la estatua llora, sino cómo, y más importante aún, ¿por qué ahora? Lord Percival Bainbridge, quien había permanecido en un silencio incómodo, finalmente habló. Señor Holmes, le ruego que ande con cuidado. Este es un lugar de culto. Muchos creen que es una señal divina. Holmes asintió distraídamente. La fe tiene su lugar, Lord Bainbridge, pero también sus dedos volvieron a presionar el pedestal, buscando. Luego, con un movimiento brusco, golpeó la piedra con los nudillos. El sonido hueco resonó débilmente. Holmes sonrió. Fascinante. Lestrade frunció el ceño. Eso sonó raro. Holmes se volvió hacia Lord Bainbridge. ¿Es esta estatua original de la catedral? Bainbridge dudó. Sí y no. La estatua tiene más de 100 años, pero se trasladó a esta posición hace solo una década. Tras las renovaciones del ala este, la mirada de Holmes se agudizó. ¿Y se hizo alguna obra estructural debajo? Bainbridge frunció el ceño. No lo recuerdo. Los ojos de Holmes brillaron. Entonces creo que es hora de que miremos más allá de nuestro santo guardián. Con el permiso del clero, se convocó a un pequeño equipo de trabajadores para ayudar a mover la pesada base de mármol de la estatua. Lestrade, siempre escéptico, murmuró sobre lo absurdo de perturbar el suelo sagrado. Pero Holmes lo ignoró por completo. Cuando se levantó con cuidado la base, se hizo visible una estrecha costura, una trampilla hábilmente ocultado dentro del diseño del pedestal. Bainbridge respiró hondo. Cielos, no tenía ni idea. Holmes se arrodilló junto a la entrada oculta, pasando los dedos por la madera vieja. Y, sin embargo, alguien lo hizo. Miró a Lestrade. ¿Le importaría hacer los honores, inspector? Lestrade suspiró y dio un paso adelante. Con esfuerzo, tiró del pestillo la trampilla. Se abrió con un crujido, revelando un oscuro pasadizo que descendía debajo de la catedral. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Un túnel secreto bajo la iglesia? Holmes sonrió levemente. ¿Es que un túnel, Watson? Un espacio olvidado. La voz de Bainbridge tembló levemente. ¿Pero por qué existiría algo así? Holmes señaló la luz parpadeante de las velas. Muchas iglesias antiguas tienen bóvedas ocultas, mi querido Lord Bainbridge. Algunas se construyeron para ocultar tesoros en tiempos de guerra, otras para ocultar secretos que la iglesia quería olvidar. Señaló la entrada. Vamos, Lestrade gimió. Por supuesto. Debí saber que esto se convertiría en un asunto clandestino. Armados con linternas, descendimos con cuidado a la cámara oculta bajo Santa Inés. El aire estaba cargado de polvo y un ligero olor a piedra húmeda. Las paredes del pasadizo eran estrechas, revestidas de ladrillo viejo, y el terreno tenía una ligera pendiente. Holmes abrió el camino, su mirada aguda vagando de un lado a otro, notando cada grieta, cada perturbación en el suelo cubierto de polvo. Caminé junto a Bainbridge, cuya incomodidad aumentaba a cada paso. No puedo creer que este lugar haya estado por debajo de nosotros todos estos años, murmuró. La voz de Holmes se oyó desde más adelante, y sin embargo, alguien lo recordó. Tras varios minutos de cuidadoso descenso, el pasadizo se abrió a una pequeña cámara. La luz de nuestra linterna titiló contra los desgastados estantes de madera, cuyas superficies estaban cubiertas de capas de polvo intacto. Pergaminos y libros viejos yacían dispersos por doquier, con sus encuadernaciones deterioradas por el tiempo. Pero lo que captó mi atención, lo que me dejó paralizado donde estaba, fue la única silla de madera en el centro de la cámara, ni los restos óseos que estaban sentados sobre él. Lestrade inhaló profundamente. Bueno, qué sorpresa. El rostro de Bainbridge palideció. Dios mío. Holmes dio un paso adelante,
su mirada aguda fija en la figura esquelética, que estaba sentada inquietantemente erguida, con sus dedos huesudos todavía apoyados en los apoyabrazos, como si esperara el juicio Trog Saliva. ¿Cuánto tiempo crees que lleva aquí? Holmes se agachó junto a los restos, inspeccionando cuidadosamente la tela descompuesta que aún se aferraba a los huesos. A juzgar por el estado de descomposición y el diseño de la tela, su voz se fue apagando y se puso de pie. Alma, 2 décadas, quizá más. Lestrade se frotó la mandíbula. ¿Quién demonios encierra a un hombre debajo de una iglesia? Holmes se volvió hacia Bainbridge. Dígame, la Catedral de Santa Inés conserva registros de antiguos clérigos. Bainbridge, sin dejar de contemplar los restos, asintió débilmente. Si han archivos que datan de siglos atrás, Holmes exhaló. Entonces, necesitaremos acceder a ellos, porque sospecho que nuestro desafortunado amigo no fue enterrado por accidente. Lestrade, recobrando la compostura, comenzó a inspeccionar los muros circundantes, pasando los dedos por la mampostería. ¿Hay algo más aquí, Holmes? Parece una... Holmes se acercó mientras Lestrade se hacía a un lado, revelando un nombre grabado profundamente en la pared, justo detrás de la silla de Bajodi Inez. Y es el pecado. Las palabras, aunque antiguas, nos provocaron escalofríos a todos. Bainbridge dio un paso atrás. ¿Qué significa eso? La expresión de Holmes se ensombreció. Significa que Santa Inés ha estado llorando, no por un milagro, sino por un secreto enterrado bajo sus pies. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Y quien quiera que enviara esas cartas? Lo sabía. Holmes asintió. Sí, Watson. Y ahora, nosotros también. 3. Un nombre en los archivos. Un silencio denso flotaba en el aire de la cámara oculta de la Catedral de Santa Inés, perturbado únicamente por el parpadeo de nuestras linternas. Los restos esqueléticos, sentados como si esperaran el juicio, proyectaban sombras inquietantes sobre los húmedos muros de piedra. Sobre ellos se alzaba la inscripción tallada debajo de Inés: yace el pecado. Lestrade se pasó una mano por el pelo. Lo admito, Holmes, he visto bastantes cadáveres, pero nunca he encontrado uno escondido debajo de una iglesia. Holmes permaneció inmóvil, con su mirada penetrante escudriñando cada detalle de la cámara: la ubicación de los huesos, los libros polvorientos, la estructura de las paredes. Esto no fue un simple entierro, Lestrade. Este hombre fue escondido aquí. La verdadera pregunta es, ¿quién lo ocultó? Lord Bainbridge, aún pálido por el descubrimiento, carraspeó. Señor Holmes, le aseguro que no tenía ni idea de esto. En sí, el clero sabía de la existencia de un cuerpo bajo la iglesia. Nunca lo mencionó. Holmes finalmente se apartó del esqueleto. De eso, Lord Bainbridge, no lo dudo. Pero alguien, quizás mucho antes de su mandato, se esforzó mucho para que este hombre cayera en el olvido. Hice un gesto hacia los restos. ¿Podría determinar su identidad? ¿Alguna pista de quién era? Holmes asintió. Ese es precisamente nuestro siguiente paso. Se volvió hacia Bainbridge. Mencionó que la catedral conserva archivos. Necesitamos acceder a ellos de inmediato. Bainbridge dudó un momento y luego asintió. Te llevaré con ellos. Holmes sonrió. Y mientras buscamos el nombre de nuestro desafortunado invitado, sugiero que avisemos a Scotland Yard. Este cuerpo es ahora un asunto judicial. Lestrade suspiró. Por una vez, Holmes. Estoy de acuerdo. Los archivos de Santa Inés se guardaban en una habitación polvorienta, iluminada por velas. En el interior de la catedral, repleta de pisados, estantes de madera repletos de tomos encuadernados en cuero. El aire estaba impregnado del aroma a pergamino viejo y cera, y el silencio solo se veía interrumpido por el ocasional crujido de la madera vieja bajo nuestros pasos. Bainbridge nos condujo hasta un antiguo escritorio de madera y sacó un enorme libro de contabilidad encuadernado
en cuero agrietado. Este contiene los registros del clero y el personal que sirvieron en Santa Inés durante el último siglo. Explicó. Si su descubrimiento fue de alguien vinculado a la iglesia, su nombre debería estar aquí. Holmes no perdió tiempo, hojeando las páginas con precisión. Sus ojos recorrieron cada entrada, sus dedos trazando nombres y fechas. Con una eficiencia experta, Lestrade, siempre impaciente, se inclinó sobre su hombro. ¿Qué buscas exactamente? Holmes no levantó la vista. Patrones, inspector, desapariciones repentinas, dimisiones inexplicables. Alguien que estuvo aquí y luego no estuvo. Observé fascinado cómo la aguda mirada de Holmes recorría las páginas, absorbiendo detalles con una rapidez tal que no pude comprenderlos. Se detuvo en sus dedos. Descansaron sobre un nombre: padre Jonathan Alden, fallecido en 1871. Lestrade frunció el ceño, y la expresión de Holmes era indescifrable. Un hombre registrado como fallecido, pero sin ningún entierro registrado. Me incliné para examinar la entrada. A diferencia de los otros clérigos fallecidos, cuyos nombres estaban marcados con los lugares de entierro, el registro de Alden simplemente terminaba. Sin funeral, sin traslado, sin explicaciones. Holmes tocó la página. Dígame, Lord Bainbridge, ¿existió alguna vez el padre Alden? Bainbridge frunció el ceño. El nombre me suena, pero no recuerdo ningún relato específico de su muerte. Si hubiera fallecido en servicio, debería figurar en los registros conmemorativos de la catedral. Holmes se levantó bruscamente y cerró el libro de contabilidad. Entonces debemos encontrar esos registros, porque sospecho que el padre Alden no solo murió, sino que fue borrado. Las placas conmemorativas de Santa Inés se exhibieron a lo largo del ala este de la catedral, grabadas con los nombres de los clérigos que habían servido y fallecido dentro de sus muros sagrados. Holmes, Bainbridge, Lestrade y yo nos movíamos en silencio bajo los imponentes arcos, mientras nuestras linternas proyectaban largas sombras sobre la piedra una por una. Examinamos las placas y efectivamente no se mencionó al padre Jonathan Alden Lestrade. Exhaló. Así que tenemos un sacerdote muerto sin tumba, un esqueleto oculto bajo la iglesia, y una estatua que de repente empieza a llorar. Frunció el ceño. Holmes, dime que esto no está llevando a alguna maldita tontería. Ocultista Holmes sonrió con sorna. No, Lestrade, se lo aseguro. Esto es un engaño muy humano. Bainbridge se frotó la barbilla. Si borraron a Alden de los registros, debió ser a propósito. ¿Pero por qué? ¿Qué pudo haber hecho para justificar semejante borrado? Holmes se volvió hacia mí. Watson, usted es un hombre de medicina. ¿Qué puede deducir de los restos que descubrimos? Lo consider. Dado el estado de descomposición, calculo que lleva allí al menos 30 años, lo que coincide con la muerte registrada de Alden en 1871. Los huesos estaban intactos, lo que sugiere que no fue simplemente enterrado y olvidado, sino sellado. Lestrade murmuró como un secreto que nadie quería que se descubrieran. Holmes asintió. Exactamente, en Bainbridge. Exhaló. Pero ¿quién haría algo así? ¿Un sacerdote enterrado como un criminal bajo la iglesia? Es impensable. La voz de Holmes era serena. Impensable. Y aún así, se hizo. Se volvió hacia el salón principal de la catedral, lo que significa que solo queda una cosa por determinar. Lestrade frunció el ceño. ¿Y eso es? Holmes sonrió débilmente. ¿Qué pecado llevó el padre Alden a su tumba? A medida que regresábamos a la nave de la catedral, el aire solemne parecía más denso, cargado con el peso de nuestro descubrimiento. No podía quitarme la sensación de que alguien más nos observaba, de que quienquiera que hubiera enviado las cartas de advertencia sabía que nos acercábamos
Y entonces, justo cuando llegamos al pasillo principal a Bainbridge, se detuvo abruptamente. «Dios mío», suspiró. Seguimos su mirada hasta el altar, donde se había colocado un nuevo pergamino. No había estado allí antes. Anne Holmes avanzó a grandes zancadas, levantando la nota con cuidado. La letra le resultaba familiar, la misma letra irregular de la primera advertencia. Anne lo leyó en voz alta. «La santa llora por los olvidados, pero no llorará sola». En un escalofrío me recorrió el cuerpo. En Lestrade se puso rígido. «Eso suena a una maldita amenaza». Holmes estudió la nota, recorriendo los bordes con los dedos. «No, eso suena a advertencia de lo que está por venir». En el rostro de Bainbridge palideció. «¿No crees?». Holmes se volvió hacia él con expresión ilegible. «Creo», dijo en voz baja, «que quien enterró a Alden no actuó solo. Y alguien, quizás incluso ahora, quiere asegurarse de que su secreto permanezca enterrado». Anne Lestrade apretó los puños. «Entonces será mejor que nos demos prisa en encontrarlos». Holmes dobló la nota con cuidado y la guardó en su abrigo. «En efecto, inspector, porque me temo que este misterio apenas comienza». 4. El pecado olvidado. Las palabras de la segunda nota aún permanecían en el aire frío de la catedral de Santa Inés. «En la santa llora por los olvidados, pero no llorará sola». Lestrade estaba de pie a mi lado, con la mandíbula apretada, sus ojos escudriñando la gran nave como si esperara que alguna figura sombría emergiera de los bancos a oscuras. Bainbridge, aún pálido por nuestros descubrimientos, juntó las manos como si rezara en silencio. Anne Holmes permaneció completamente inmóvil. Apretaba entre los dedos el pergamino con el ominoso mensaje, pero su mirada estaba fija en algo más. Allá, algo invisible. Entonces, por fin, habló. «El autor de estos mensajes no es un simple observador», murmuró. «Anne nos guían. Desean que se descubra la verdad». Anne Lestrade se burló. «Oh, vamos, Holmes. Quien quiera que esté detrás de esto no intenta ayudarnos. Intenta asustar a toda la maldita ciudad». A los labios de Holmes se curvaron en una leve sonrisa. «Y sin embargo, ¿de qué sirve el miedo si el crimen permanece oculto? No, Lestrade, esto no es un juego de terror. Es un ajuste de cuentas». Anne Bainbridge exhaló. «¿Un ajuste de cuentas para quién?». Holmes dio vueltas a la nota antes de guardarla en su abrigo. «Eso, mi querido Lord Bainbridge, es lo que debemos descubrir. Y creo que nuestro siguiente paso está claro». Lo miré de reojo. «¿Los archivos?». Holmes negó con la cabeza. «No, Watson. Los vivos ya hemos pasado suficiente tiempo entre los muertos. Es hora de hablar con quienes puedan recordar, a pesar de lo tarde que era». Holmes insistió en que no perdiéramos tiempo en buscar al clérigo vivo de Mayo Heredad que había servido en Santa Inés. Con la ayuda de Bainbridge, pronto nos dirigieron al padre Matías Hale, un sacerdote jubilado que ahora reside en una modesta vicaría a las afueras de Londres. La noche se había vuelto más fría y una neblina húmeda se aferraba a las estrechas calles cuando nuestro carruaje se detuvo frente a la pequeña cabaña. Una tenue luz brillaba desde el interior, proyectando sombras parpadeantes a través de las ventanas con cortinas de encaje. Anne Holmes llamó una vez. 2 veces. Tras una larga pausa, la puerta se abrió con un crujido, revelando a un hombre delgado y mayoere, con el rostro surcado de arrugas y su cabello blanco formando un halo tenue bajo la tenue luz de las velas. Su mirada penetrante nos recorrió fugazmente, deteniéndose en Bainbridge. «Te estaba esperando», dijo suavemente en Bainbridge. «Duda, ¿cómo pudiste?». El padre Hale se hizo a un lado. «Pase. Tenemos mucho que discutir». La vicaría era sencilla pero cálida. El aroma a cebo quemado se mezclaba con el de pergamino viejo y un ligero toque de incienso. Hale nos indicó que
nos sentáramos a una mesa de madera desgastada, donde un sencillo crucifijo de latón reposaba entre papeles dispersos. Holmes no perdió tiempo. «Padre, ya sabe por qué estamos aquí». Anel asintió, cruzando las manos. «Entonces, Lou, encontraste...» La habitación quedó en silencio. Exhalé lentamente. «Entonces sabías lo de Alden». La mirada de Ale se posó en sus manos. Sabía de su destino. Si no, sabía dónde descansaba. Pero cuando supe de las cartas, temí que el pasado resurgiera. Lestrade se inclinó hacia adelante. «Entonces dejemos de hablar con acertijos, padre. ¿Qué le pasó?» Hale, con la voz cargada de un viejo dolor. «El padre Jonathan Alden era un buen hombre, un hombre devoto, pero se enemistó con la gente equivocada». A los ojos de Holmes brillaron. Continúa. Los dedos de Ale se apretaron. «Alden descubrió algo. Un secreto enterrado entre los muros de la catedral. Intentó exponerlo, sacarlo a la luz. Pero antes de que pudiera hacerlo, desapareció la voz de Bainbridge. Era apenas un susurro, y la iglesia no dijo nada». Ale exhaló. «Hubo un comunicado oficial que lo habían transferido a otra diócesis. Pero ¿quiénes lo conocimos? ¿Quiénes servimos a su lado? Sabíamos la verdad». En la expresión de Lestrade se ensombreció. «Que lo habían silenciado». Anel asintió. «La iglesia no fue responsable, pero alguien con poder, se aseguró de que Alden no volviera a hablar». Holmes tamborileó con los dedos sobre la mesa de madera. «¿Y qué descubrió exactamente?» Ale vaciló entonces. Por fin susurró: «Asesinato». De repente la habitación se sintió más fría. Me incliné hacia adelante. «¿Asesinato? ¿Pero de quién?» La voz de Ale bajó. Un niño de no más de 8 años, fue encontrado muerto dentro de los muros de la catedral, escondido, como si nunca hubiera estado destinado a ser encontrado». Exhaló. «Alden descubrió el cuerpo por accidente durante las reparaciones de los antiguos confesionarios. Intentó descubrir al responsable, y esa fue su perdición. Bainbridge parecía estar enfermo». «Dios mío, ¿un niño?» Lestrade apretó el puño. «¿Y dices que esto fue encubierto?» Ale asintió. «Era joven entonces, recién ordenado. Pero recuerdo el miedo. El clero murmuraba que alguien de los rangos superiores tenía pecados que ocultar, y esos pecados habían costado la vida de un inocente». La expresión de Holmes permaneció indescifrable. «¿Y Alden, siendo un hombre íntegro, buscó justicia?» El rostro de Ale era sombrío. «Sí, pero no vivió para verlo». Siguió un largo silencio. Entonces Holmes se levantó bruscamente. «Debemos regresar a Santa Inés de inmediato». Parpadeé. «¿Tan pronto? ¿Qué has deducido?» Holmes se giró hacia nosotros, con voz aguda y decidida. «Watson, ahora conocemos la naturaleza del crimen, pero lo que nos falta es el culpable. Si se borraron los registros de Alden, también se borró el nombre del responsable». Se volvió hacia Bainbridge. «Dijo que los archivos de la catedral datan de siglos atrás, ¿verdad?» Bainbridge asintió. «Sí». Los ojos de Holmes brillaron. «Entonces encontraremos a nuestro asesino escondido entre línea». Mientras nos preparábamos para partir, el padre Ale de repente extendió la mano y agarró la muñeca de Holmes. «Tenga cuidado, señor Holmes». Holmes hizo una pausa y su mirada se encontró con la del anciano sacerdote. La voz de Ale era apenas un susurro. «Quien enterró a Alden puede que haya muerto hace mucho tiempo, pero su legado aún puede perdurar. Si el pasado resurge, alguien aún tiene motivos para mantenerlo enterrado». Holmes lo estudió por un momento y luego asintió una vez. Entramos en la noche fría, la niebla se enroscaba a nuestro alrededor como dedos invisibles, y en algún lugar de la oscuridad, un secreto esperaba ser descubierto. El nombre ocultó la niebla.
nos seguía como un ser vivo mientras regresábamos a la Catedral de Santa Inés. Los ecos de la revelación del padre Ale aún flotaban en el aire. El asesinato de una niña, un sacerdote enterrado, Ansh, que se negaba a morir. Holmes permaneció sumido en sus pensamientos durante el viaje en carruaje, con sus rasgos afilados ensombrecidos por la tenue luz de la linterna. Lestrade, mientras tanto, tamborileaba con los dedos impaciente contra él. «Asiento. No me gusta esto, Holmes», murmuró. «Alguien mató a ese sacerdote para enterrar el pasado, y ahora lo estamos desmantelando todo». Holmes exhaló, con la mirada perdida. «Y así debemos ser, Lestrade. Quienquiera que se haya tomado tantas molestias para borrar a Holden, lo hizo por Algon. Y ahora, 2 décadas después, alguien más desea que se sepa la verdad». Me removí, incómoda. «¿Pero por qué ahora? Si Holden fue silenciado, si la muerte del niño fue ocultada, ¿por qué esperar tantos años para revelarlo?». Los dedos de Holmes tamborileaban contra su rodilla. «Porque el pasado rara vez se conforma con permanecer enterrado, Watson. Los secretos son como heridas, ansí no se curan, supuran». Bainbridge, sentado a mi lado, seguía conmocionado. «White, ¿crees que la respuesta está en los archivos de la catedral?». Holmes se volvió hacia él con los ojos brillantes. «Creo que si queremos encontrar al asesino, primero debemos encontrar a la niña». Al llegar a Santa Inés, no perdimos tiempo en regresar a los archivos. Los imponentes muros de piedra parecían cerrarse sobre nosotros, mientras Bainbridge recuperaba los libros de contabilidad más antiguos de la catedral y los colocaba sobre la pesada mesa de madera. Las encuadernaciones de cuero estaban desgastadas, y las páginas amarillentas por el tiempo. Holmes no perdió tiempo y revisó los registros con precisión. El niño habría sido descubierto antes de la desaparición de Holden, probablemente a finales de la década de 1860 o principios de la de 1870. Bainbridge repasó los nombres con nosotros, siguiendo cada entrada con cuidado. Se registraron muchos bautismos, matrimonios e incluso fallecimientos en estos años. Pero si lo que dijo el padre Ale es cierto, si se encubrió la muerte del niño, puede que no esté aquí. Lestrade, siempre práctico, se cruzó de brazos. «Entonces, ¿qué buscamos exactamente?». Holmes no levantó la vista. «Una ausencia, inspector. Una entrada que falta. Un nombre borrado. Una falla en un registro por lo demás meticuloso». Los minutos transcurrían en silencio mientras pasaba las páginas. Podía oír el leve crujido de la catedral al asentarse, la tenue luz de las velas parpadeando contra las paredes de piedra, y luego Holmes se detuvo. En sus dedos descansaban sobre una página donde la tinta se había desvanecido de forma antinatural, como si alguien hubiera frotado el pergamino. Las fechas avanzaban con normalidad, pero había un vacío abrupto en los registros, en donde debería haber estado un nombre. Solo había un espacio vacío, con el tenue fantasma de letras borradas persistiendo en los márgenes. Holmes exhaló lentamente. «Ahí, ¿lo ves?». Bainbridge se inclinó, frunciendo el ceño. «Dios mío. Alguien eliminó esta entrada». Lestrade frunció el ceño. «No se puede borrar una muerte, Holmes». Holmes sonrió levemente. «No, Lestrade, pero puedes borrar un nombre». Holmes estudió las tenues marcas del pergamino con una intensidad que me hizo doler los ojos. Levantó la página ligeramente, inclinándola hacia la luz de la vela, y luego sacó un pequeño frasco de reactivo químico de su abrigo. Suspiré. «Holmes, ¿siempre llevas alguna mezcla misteriosa en los bolsillos?». Holmes no levantó la vista. «Un hombre bien preparado, Watson, rara vez se sorprende». Colocó unas gotas de la solución sobre la sección borrada del pergamino. Poco a poco, letras tenues y fantasmales empezaron a reaparecer. Del pergamino descolorido emergían unas iniciales. Antiar. Lestrade frunció el ceño. «Tiar.
No es un nombre. Holmes sonrió. No, inspector. Pero es la clave de un hombre. Bainbridge respiró hondo. Esperan Yo recuerdo algo. Se giró bruscamente, dirigiéndose a un viejo estante de registros, y sacó un libro de genealogía encuadernado de los antiguos benefactores de la catedral. Hojeó las páginas rápidamente y se detuvo, con una expresión de creciente horror al Lestrade. Se inclinó. ¿Qué pasa? Bainbridge tragó saliva con dificultad. Theodore Richardson. La expresión de Holmes se ensombreció. ¿Y quién era? Bainbridge dudó. Uno de los mayores donantes de Santa Inés a mediados del siglo XIX. Un acaudalado hombre de negocios. Su nombre aparece en muchas de las renovaciones de la antigua iglesia. Su voz se quebró. Pero yo recuerdo haber leído algo en su familia. Estaba envuelta en un escándalo. Habían rumores. Holmes tomó el libro y lo hojeó rápidamente. No son rumores, Lord Bainbridge. Son un encubrimiento. Holmes giró el libro hacia nosotros. Allí, entre los registros de mecenas notables, había una entrada para Theodore Richardson. Enumeraba sus generosas donaciones a la iglesia, su papel en la financiación de importantes renovaciones en la década de 1860 y oculta entre los detalles una breve mención de su único hijo, Edgar Richardson, fallecido en 1869. Respiré hondo, el mismo año en que desapareció el padre Alden. El Lestrade maldijo en voz baja. Así que el hijo de Richardson fue quien. Holmes cerró el libro de golpe. Sir Edgar Richardson era el niño que Alden encontró escondido entre los muros de la catedral. Bainbridge susurró y su padre tenía el poder de borrar su nombre en Holmes. Asintió. No es casualidad que Theodore Richardson financiara importantes renovaciones durante aquellos años. No es casualidad que Alden, quien descubrió al niño, fuera silenciado. A la expresión de Lestrade se endureció. Pues ya está. Richardson mató a su propio hijo y lo enterró en la iglesia. Y cuando Alden se enteró, lo mandó a asesinar. Holmes tamborileó con los dedos sobre la mesa. Quizás, pero aún nos falta el motivo. Richardson mató a su hijo o estaba protegiendo a alguien más. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Holmes se volvió hacia Bainbridge. Quedan sobrevivientes de la familia Richardson. Bainbridge dudó. La familia se arruinó tras la muerte de Theodore, pero quedó un heredero, su hermano menor, Arthur Richardson. Se fue de Londres hace años, pero creo su voz se fue apagando. La voz de Holmes era cortante. Sí. El rostro de Bainbridge palideció. Creo que regresó hace poco. Siguió un largo silencio. Entonces, Holmes sonrió, fría, penetrante y conocedora. Bueno, murmuró. Creo que ya es hora de visitar al señor Richardson. Vi a un hombre del pasado. Las ruedas del carruaje traqueteaban sobre las calles irregulares mientras nos dirigíamos a la residencia de Arthur Richardson. La noche se había profundizado y una espesa niebla se extendía por los callejones, engullendo el resplandor de las farolas de gas. En su brumoso abrazo, Holmes permaneció sentado en un silencio contemplativo, con los largos dedos unidos bajo la barbilla. A mi lado, Lestrade se movía con impaciencia, apenas disimulando su frustración. Lo admito, Holmes, murmuró. Todo esto empieza a tener sentido, pero no explica por qué ahora. Si Richardson era el último de su familia, ¿por qué alguien ha decidido, de repente, desenterrar un viejo crimen? Holmes, porque Lestrade, el pasado tiene una forma especial de exigir justicia cuando se le ha negado durante demasiado tiempo. Bainbridge, aún pálido por nuestros descubrimientos, se inclinó hacia adelante. ¿Pero qué esperamos aprender de Arthur Richardson? La mirada de Holmes no vaciló. Si es el orquestador de esta elaborada revelación, o simplemente otra pieza de un juego que aún
No comprendemos del todo. Nuestro carruaje se detuvo frente a una casa adosada que antaño fue imponente, ahora en un estado de abandono inquietante. Las contraventanas estaban cerradas, la fachada de piedra manchada por años de abandono. Una casa olvidada, al igual que su dueño Lestrade, golpeó la puerta con fuerza. Durante un largo instante, no hubo respuesta. Entonces, justo cuando estábamos considerando forzar la entrada, el pestillo hizo clic y la puerta se abrió con un crujido. Un hombre alto y demacrado estaba en la entrada. Tenía el cabello canoso, aunque su mirada permanecía penetrante, oscura y cautelosa. Holmes inclinó la cabeza. El señor Arthur Richardson, supongo. La mirada del hombre nos recorrió fugazmente, deteniéndose en Bainbridge antes de posarse en Holmes. Exhaló lentamente. Han venido por mi hermano. Lestrade se puso rígido. Entonces, ¿sabes por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Richardson soltó una risita sin humor, por supuesto. Has descubierto los huesos, y ahora buscas a las manos que los enterraron. La mirada de Holmes se agudizó. Entonces, no perdamos tiempo, señor Richardson. Díganos la verdad sobre Edgar. Richardson nos condujo a una sala tenuemente iluminada, con el aire cargado de polvo y olor a papel viejo. Señaló los muebles desgastados, pero permaneció de pie. Mi sobrino, murmuró, casi para sí mismo, lleva décadas muerto. Y aún así, nos persigue. Holmes permaneció impasible. Su familia hizo todo lo posible para borrar su muerte. Señor Richardson, la pregunta es ¿por qué? Los labios de Richardson se apretaron en una fina línea. Porque mi hermano era un cobarde. El silencio en la habitación se hizo más profundo. Intercambié una mirada con Lestrade, quien se cruzó de brazos. ¿Un cobarde, dices? Richardson exhaló. Edgar Richardson no fue asesinado en Bainbridge. Dejó escapar un suspiro. ¿Y entonces qué le pasó? Richardson se giró hacia la ventana, observando la niebla. Edgar era un niño enfermizo, propenso a las fiebres y los ataques. Nunca fue fuerte. Y una noche, durante una terrible tormenta, desapareció de su cama. Registraron la casa, los jardines, solo para encontrarlo sin vida dentro de los muros de Santa Inés. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Quieres decir que él mismo vagó por allí? Richardson asintió. En aquellos tiempos, las puertas nunca se cerraban con llave. Debió de haberse escapado, atraído por alguna fantasía infantil. Para cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde. La voz de Holmes se mantuvo firme. Y sin embargo, en lugar de informar de su muerte, Theodore Richardson la ocultó. Richardson apretó la mandíbula. Si a mi hermano, en su dolor, en su vergüenza, ocultó la verdad. Había invertido su fortuna en Santa Inés y se enorgullecía de su restauración, y ahora su propio hijo había perecido allí, solo. Lestrade murmuró. Así que, en lugar de afrontar el escándalo, enterró la verdad. Richardson se volvió hacia nosotros con la mirada fija. ¿Creen que el mundo es benévolo con los hombres de poder que flaquean? Mi hermano conocía el peso de su posición. Un escándalo como el de Richardson lo habría destruido. Holmes lo observó durante un largo rato. ¿Y el padre Alden? Un destello de culpa cruzó el rostro de Richardson. Alden era un hombre honorable. Demasiado honorable. Cuando descubrió los restos del niño, exigió justicia. Amenazó con revelar lo sucedido. La voz de Lestrade se ensombreció, y tu hermano no podía permitirlo. El silencio de Richardson fue respuesta suficiente. Sentí una oleada de náuseas, así que lo silenció. Richardson exhaló. Sí hay, pero no a través del asesinato. Lestrade frunció el ceño. ¿Y entonces qué le pasó a Alden? Richardson dudó. Theodore no era un hombre violento, pero estaba desesperado. Él pagó a hombres para asustar a Alden, para obligarlo a guardar silencio. Pero algo salió mal. La voz
de Holmes era tranquila. Lo encerraron bajo la iglesia. Los dedos de Richardson se apretaron. Ansí. El peso de la confesión oprimía la sala. Tragué saliva con dificultad. ¿Y usted, señor Richardson, qué papel desempeñó? Por primera vez, su compostura se quebró. Era joven, susurró, y tenía miedo. Sabía lo que había pasado, pero guardé silencio. Su voz tembló. He vivido con ese silencio durante 20 años. Siguió un pesado silencio. Entonces, la voz de Lestrade interrumpió. Y ahora, alguien ha decidido que el mundo debe saberlo. Richardson inhaló. Sí, pero no soy yo. Holmes ladeó la cabeza. Entonces dígame, señor Richardson, ¿quién más lo recuerda? Los ojos de Richardson se oscurecieron. Había uno más. Holmes se inclinó hacia adelante. ¿Quién? Los labios de Richardson se separaron. Pero antes de que pudiera hablar, un ruido repentino rompió el silencio. Un disparo a la ventana explotó, y fragmentos de vidrio volaron por la habitación. Lestrade sacó su revólver y empujó a Bainbridge al suelo, mientras sonaba un segundo disparo. Holmes se movió con una velocidad experta, agachándose tras una silla. ¡Al suelo! Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que un tercer disparo impactara en la repisa de la chimenea, astillando la madera y esparciendo brasas por la alfombra afuera. A través de la niebla arremolinada, una sombra se movió a Lestrade. ¡Maldijo! No estamos solos. La voz de Holmes era cortante. No, Watson. Alguien no quiere que esta verdad salga a la luz. Se oyó otro disparo. Y entonces, pasos que se desvanecen. En la noche Holmes se enderezó, con expresión indescifrable. «Caballeros», murmuró, sacudiéndose el polvo del abrigo, «creo que acabamos de conocer a nuestro verdadero enemigo». 7. Una sombra en la niebla. El eco de los disparos aún resonaba en la tenue luz del salón de la casa de Arthur Richardson. Los cristales rotos crujieron bajo las botas de Lestrade mientras se apresuraba hacia la ventana, con el revólver en alto, escudriñando la espesa y ondulante niebla que se había tragado la calle. «¡Maldita sea!», murmuró. «Se han ido». Holmes, siempre sereno, se sacudió el polvo del abrigo y se acercó a la ventana rota. No miró hacia afuera de inmediato, sino que se arrodilló para examinar los fragmentos irregulares esparcidos por el suelo. Sus dedos rozaron ligeramente el punto de impacto de la bala en la repisa de la chimenea. «Un tirador experto», murmuró. «Nada de disparos descontrolados. Cada uno era preciso, con la intención de matar». Exhalé, con el pulso aún acelerado. «Entonces no solo intentaban asustarnos». Holmes me miró. «No, Watson. Esto fue un intento de ejecución». Arthur Richardson, pálido y visiblemente conmocionado, se había pegado a la pared. Los dedos, mientras se secaba el sudor de la frente. «Así que, es verdad», murmuró. «El pasado se niega a permanecer enterrado». Holmes se volvió hacia él. «Señor Richardson dijo que había otra persona que sabía la verdad sobre la muerte de Edgar». Su voz era tranquila, pero ahora con un tono cortante. «Digámoslo antes de que sea demasiado tarde». Richardson tragó saliva con dificultad. Abrió la boca, pero antes de poder responder, un trozo de papel pasó volando por la ventana rota. Transportado por el aire de la noche, Lestrade se movió rápidamente, recuperándola del suelo. Desdobló la nota arrugada, entrecerrando los ojos mientras leía en voz alta: «No pronuncies su nombre. El santo llora, y pronto tú también llorarás». Bainbridge palideció. «Dios mío». Holmes tomó la nota de Lestrade y examinó el papel. La misma letra que las advertencias anteriores. Su voz era fría y distante. «Pero ahora, el mensaje ha cambiado. Ya no es una advertencia, sino una amenaza». Lestrade frunció el ceño.
y una promesa de más violencia. Holmes se volvió hacia Richardson. El nombre, señor Richardson. Richardson dudó, miró la nota y luego la ventana rota, como si esperara que otra bala silbara entre la niebla. Entonces, por fin, con voz baja y temblorosa, susurró Thomas Redford. Un silencio cayó sobre la habitación. Fruncí el ceño. ¿Y quién es Thomas Redford? Richardson suspiró lentamente. Era el confidente de mi hermano, un consejero cercano a un hombre poderoso. Ayudó a mi hermano a encubrir la muerte de Edgar Allan, pero, tras la muerte de Theodore, desapareció. Abandonó Londres para siempre. Anne Lestrade se cruzó de brazos. ¿Y ahora me dices que ha vuelto? Richardson exhaló. No lo sé. Pero si queda alguien con una razón para mantener este secreto enterrado. Ese es el Anne Holmes. Lo observó un buen rato y luego se volvió hacia Lestrade. Inspector, debe poner guardia aquí. Quien quiera que haya disparado esos tiros puede regresar para terminar lo que empezó. Lestrade asintió. Haré que monten guardia afuera. Holmes guardó la nota amenazante en su abrigo. En cuanto a nosotros, debemos encontrar a Thomas Redford antes de que él nos encuentre. Con los hombres de Lestrade apostados frente a la casa de Richardson, partimos hacia Scotland Yard, donde Lestrade pretendía buscar cualquier rastro de Thomas Redford en los registros oficiales. La niebla se había espesado, amortiguando los sonidos de la ciudad y dotando al aire de una quietud inquietante dentro de la oficina de Lestrade. Holmes se puso inmediatamente a trabajar, revisando archivos viejos con la precisión meticulosa que yo esperaba. Lestrade rebuscó en los libros de la policía, negando con la cabeza. El nombre de Redford no aparece en los registros recientes. Si regresó a Londres, no lo hizo bajo su propio nombre. Holmes, imperturbable, se dirigió a otra sección de documentos en registros de propiedad. Un hombre como Redford no regresaría sin establecerse. Si está aquí, lo encontraremos gracias a sus inversiones. Pasaron los minutos mientras Holmes examinaba los listados. Entonces, un destello de movimiento en su expresión tocó la página. Aquí. Lestrade y yo nos inclinamos sobre su hombro. TR Holdings Proprietario registrado an Thomas Redford. Lestrade frunció el ceño. ¿Y qué tiene TR Holdings? Los ojos de Holmes se oscurecieron. Un almacén en Southwark. Exhalé. ¿Y qué tiene que ver un hombre desaparecido en un almacén olvidado? Holmes dobló el papel con cuidado. Eso, Watson, es precisamente lo que debemos averiguar. Para cuando llegamos a Southwark, la ciudad ya se había asentado en las altas horas de la noche. El almacén, una estructura grande e imponente, se alzaba cerca de los muelles. Con sus viejas vigas de madera desgastadas por el tiempo y el aire húmedo de Londres, una única lámpara ardía tenuemente. Fuera de la entrada Holmes se detuvo, recorriendo con la mirada el edificio. Esta no es la residencia de un hombre que simplemente busca refugio. Es una base de operaciones Lestrade. Apretó con más fuerza el revólver. Entonces, averigüemos quién está dentro. Holmes pidió silencio mientras probaba la puerta, que estaba cerrada con llave. Entramos. En el aire estaba cargado de polvo y olía a madera vieja. Un largo pasillo conducía al interior, donde la tenue luz de una vela parpadeaba. Había alguien dentro. Holmes caminaba con agilidad, con movimientos pausados. De repente, se detuvo y levantó una mano para indicarnos que paráramos en el suelo. Apenas visible contra las tablas de madera, una sola línea de cera fresca. Holmes se agachó, inspeccionándolo. Un cable de disparo, murmuró. Conectado a... Chasquero. Holmes se abalanzó hacia atrás,
arrastrándome con él mientras se activaba una trampa. Una pesada viga de madera se desplomó desde el techo y se estrelló contra el suelo donde habíamos estado unos momentos antes ante San Lestrade. Maldijo. Maldita sea, Holmes. Podrías haberme avisado. Holmes se sacudió el polvo. Creo que acabo de hacerlo, inspector. Una voz resonó desde lo más profundo del almacén. Es usted un hombre persistente, señor Holmes. Me tensé. La voz era profunda, fría, calculadora desde las sombras. Una figura dio un paso adelante. Un hombre de unos 50 años, con el cabello bien peinado, ojos oscuros, penetrantes e inteligentes. Vestía un traje elegante, aunque un poco anticuado. Un hombre rico. Con control se enderezó. Thomas Redford, supongo. Redford sonrió levemente. Tienes razón. Lestrade dio un paso al frente, con el revólver en alto. Vine con nosotros. Anne Redford ni se inmutó. Juntó las manos a la espalda. ¿Sabe siquiera por qué está aquí, inspector? La voz de Holmes era tranquila. Para descubrir la verdad sobre Edgar Richardson. Para que se haga justicia al padre Alden. La sonrisa de Redford se acentuó. ¿Justicia? Rió entre dientes. No tienes ni idea de dónde te estás metiendo. Anne Holmes entrecerró los ojos. Entonces, ilumínenos. Anne Redford exhaló, negando con la cabeza. Verá, señor Holmes, ha confundido una historia de fantasmas con un juego de poder. Anne dio un paso lento hacia adelante. No volví a Londres para ocultar la verdad, murmuró. Volví para controlarla. Un escalofrío me recorrió la espalda. Holmes ladeó la cabeza. ¿Y quién más comparte su ambición, señor Redford? La sonrisa de Redford no se desvaneció. Pero sus siguientes palabras provocaron un escalofrío. En la habitación, Anne, creo que ya sabe su nombre. Octavo en el hombre que controlaba la verdad. Un silencio se extendió por el almacén débilmente iluminado de Southwark, denso como la niebla que se enroscaba fuera de sus vigas podridas. Thomas Redford estaba frente a nosotros, con expresión mesurada y serena. Un hombre que había anticipado este momento en Holmes, siempre sereno. Lo estudió con esa mirada calculadora que había desmantelado las defensas de muchos hombres. Dice que esto no es un juego de fantasmas, señor Redford, sino de poder. Su voz era firme. Entonces, dejémonos de teatro. ¿Qué quiere? Redford rió suavemente. Señor Holmes, ¿supone que estoy aquí para pedir algo? Lestrade se burló, manteniendo el revólver apuntado. Los hombres no ponen trampas, ni dejan advertencias, a menos que tengan algo que perder. Redford inclinó la cabeza, casi divertido. Quizás sus ojos oscuros brillaron, o quizás solo me aseguro de que los necios no se inmiscuyan en asuntos que escapan a su comprensión. Holmes se cruzó de brazos. Asuntos como el asesinato del padre Jonathan Alden, un destello de algo, molestia, diversión, cruzó el rostro de Redford. Alden, murmuró. Un hombre justo que no entendía el mundo en el que vivía. Holmes ladeó la cabeza. ¿Y qué mundo era ese? Redford exhaló. El mundo donde la verdad no es una virtud, sino un arma. Un mundo donde el conocimiento, cuidadosamente gestionado, marca la diferencia entre la ruina y la supervivencia. En Lestrade frunció el ceño. Hablas demasiado para ser alguien que le apunta con una pistola. En Redford sonrió con suficiencia. Y aún así, inspector, no ha disparado. Siguió un tenso silencio. Entonces Holmes habló. Usted controló la narrativa de la muerte de Edgar Richardson. Se aseguró de que los secretos de su padre permanecieran ocultos. Y ahora, después de tantos años, ha regresado para retomar el control. Redford lo observó con atención. Ve mucho, señor Holmes. ¿Pero ve lo suficiente? Holmes permaneció inmóvil. Veo a un hombre que está en el centro de este asunto. Y sin embargo, no en la cima. A la sonrisa de Redford no se alteró, pero noté, brevemente, un cambio.
En su pastura Holmes insistió. ¿Quién más tiene algo que ver con esto, Redford? El hombre mayor permaneció en silencio en Lestrade. Sin embargo, dio un paso al frente, bajando la voz. ¿Quién te envió de vuelta a Londres? Por primera vez, la expresión de Redford realmente se oscureció. No hagas preguntas, murmuró. Para las que no quieres respuestas, Holmes sonrió levemente. Así que hay otra. La mandíbula de Redford se apretó, pero no dijo nada. Holmes se giró levemente. Su mirada se dirigió a los libros de contabilidad y documentos apilados sobre una mesa de madera cercana. Sin dudarlo, se dirigió hacia ellos. Abriendo un volumen grueso y desgastado, Redford se tensó. Yo no haría eso, señor Holmes. Holmes lo ignoró, pasando los dedos por los nombres y las cifras garabateados con tinta vieja. Se detuvo bruscamente, arqueando una ceja, y entonces sus labios se curvaron en una sonrisa lenta y cómplice. Vaya, murmuró. Qué interesante. Lestrade y yo nos acercamos. Holmes giró el libro para que pudiéramos verlo. Entre los registros de adquisiciones de propiedades y transacciones financieras aparecía un solo nombre, rodeado por un círculo de tinta negra intensa. Angus frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Holmes exhaló y cerró el libro con deliberado cuidado. Se volvió hacia Redford con expresión indescifrable. George Willoughby. Un músculo se contrajo en la mandíbula de Redford. Lestrade parpadeó. ¿Quién? Holmes no apartó la mirada de Redford. Un exmiembro del Parlamento. Antaño una figura respetada de la élite londinense. Su voz se ensombreció. While, hombre más cercano a Theodore Richardson, Bainbridge, que había permanecido en silencio hasta entonces, dejó escapar un suspiro brusco. Dios mío, lo recuerdo. Willoughby desapareció hace años, después de que su nombre se viera envuelto en negocios turbios. Holmes asintió. Y sin embargo, parece que nunca se fue del todo. Señaló el libro de cuentas. Su nombre aparece aquí, vinculado a movimientos financieros recientes, lo que significa, caballeros, se volvió hacia nosotros, que el artífice de este engaño podría seguir vivo. Lestrade masculló una maldición. Quiere decir que el hombre que encubrió la muerte de Edgar, que protegió a Richardson, que probablemente orquestó el destino de Alden, ¿sigue suelto? La voz de Holmes era fría. Y más que eso, Lestrade sigue moviendo los hilos. Antes de que pudiera decirse otra palabra, a un crujido agudo en Holmes, giró la cabeza una fracción de segundo demasiado tarde. Desde las sombras, movimiento. Una figura se abalanzó sobre Holmes y lo golpeó con una porra, apuntando a su cráneo. Holmes se agachó. El golpe le rozó el hombro. Giró, agarrando la muñeca del atacante. Una segunda figura se movió desde la izquierda. Lestrade gritó. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando unas manos fuertes me agarraron y me empujaron contra las cajas de madera. Redford retrocedió hacia las sombras. Intacto. Sin prisa. Deténganlos, gritó Lestrade. Mientras luchaba con un tercer atacante, Holmes hizo girar a su agresor, aprovechando el impulso del hombre para estrellarlo contra una pila. Tipper. Intentan borrar sus huellas. Vi brevemente a Redford moviéndose hacia la salida trasera. Holmes, jadeé, liberándome de mi atacante. Holmes giró, pero demasiado tarde. Redford desapareció en la noche brumosa. Su abrigo era un borrón fugaz contra la niebla. Lestrade maldijo y golpeó a su atacante en la mandíbula. El hombre se desplomó. El almacén quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de quienes aún permanecían de pie. Holmes exhaló bruscamente, alisándose. El abrigo, bueno. Se sacudió las mangas. Eso fue estimulante. Lestrade lo miró con desprecio. Estimulante, se escapó el muy cabrón. Holmes se ajustó los puños. Sí, inspector.
pero no sin dejar algo atrás. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Holmes señaló el libro de contabilidad abierto, cuyas páginas todavía se movían desde donde lo había dejado, nos condujo a Willoughby. ¿Y ahora? Su voz era baja. Ahora tenemos un nombre que perseguir. Lestrade suspiró. ¿Y dónde encontramos a ese Willoughby? La sonrisa de Holmes era malvada. ¿Qué nos encontrará? Primero. Noveno, el jugador final el aire en Scotland Yard estaba impregnado de un intenso olor a lana húmeda y humo de pipa mientras nos reuníamos en la oficina de Lestrade, agobiados por el peso de nuestros descubrimientos. El libro de contabilidad abierto del almacén de Redford yacía ante nosotros, con el nombre de George Willoughby escrito con tinta en un círculo con trazos negros. Lestrade se apoyó en su escritorio, frotándose la sien. Así que hemos descubierto al verdadero artífice de este desastre, el hombre que encubrió la muerte de Edgar Richardson, que se encargó del silencio del padre Alden y que probablemente envió a Redford de vuelta a Londres para limpiar cualquier rastro restante. Holmes, cómodamente sentado en una silla, exhaló lentamente el humo de su pipa. Precisamente, Lestrade. Y ahora debemos considerar el por qué fruncí el ceño. Parece obvio, ¿verdad? Willoughby era un hombre poderoso. Crimen para protegerse a sí mismo y a sus amigos. Holmes se tamborileó la rodilla con los dedos. Watson, ¿ves las piezas? Pero aún no el patrón. Willoughby fue cómplice del encubrimiento inicial, pero considera el momento en que ocurrieron. Lestrade arqueó una ceja. ¿Te refieres a por qué alguien está sacando todo esto a la luz después de 20 años? Holmes asintió. Exactamente, en sus ojos brillaron. Debemos preguntarnos, ¿quién se beneficia de este ajuste de cuentas? Siguió un pesado silencio. Entonces, Bainbridge, quien había permanecido sentado en un silencio pensativo, habló. Solo hay una respuesta, señor Holmes. Su voz era tranquila pero firme. Alguien que fue agraviado, alguien que aún busca justicia. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Entonces quieres decir? Holmes sonrió levemente. Sir Watson, creo que el autor de las advertencias es alguien que lleva años esperando este momento. Su voz se redujo a un susurro. Y aún no han terminado. Lestrade ordenó a sus hombres que revisaran todos los registros disponibles, en busca de cualquier mención de George Willoughby, pero pronto se hizo evidente que había vivido en un exilio autoimpuesto durante los últimos 15 años. No había direcciones recientes ni negocios bajo su nombre. El hombre aparentemente había desaparecido. Hasta ahora, Lestrade dejó caer un expediente sobre su escritorio. Bueno, ¿podrías mirar esto? Holmes se inclinó hacia adelante, intrigado. Lestrade abrió la carpeta. Revisamos las transferencias de propiedades bajo alias y encontramos algo interesante. Hace 2 meses, se compró una casa adosada en Kensington a nombre de Gerald Warren. Bainbridge frunció el ceño. Y esto es significativo porque Holmes sonrió con sorna. Porque Gerald Warren comparte convenientemente las iniciales GW. Lestrade asintió. Y, además, el abogado que tramitó la transacción era el mismo que se encargaba de los asuntos legales de Willoughby. Holmes golpeó el escritorio. Entonces hemos encontrado a nuestro hombre. Exhalé. ¿Y ahora qué hacemos? Holmes se puso de pie. Sanchelo Watson, le haremos una visita. La casa adosada de Kensington se alzaba al final de una tranquila calle arbolada. Era modesta, sin pretensiones, el lugar perfecto para que un hombre desapareciera. Lestrade hizo un gesto a sus hombres para que se posicionaran cerca. Luego dio un paso adelante y golpeó fuertemente la puerta en silencio. Holmes frunció el ceño, metió la mano en su abrigo, sacó su lupa y estudió el marco de la puerta con atención. Interesante, murmuró. Lestrade suspiró. ¿Qué es? Holmes retrocedió. La cerradura fue forzada hace poco. Alguien más
Estuvo aquí antes que nosotros. La expresión de Lestrade se ensombreció. Eso nunca es buena señal. Probo, la puerta se abrió con un suave crujido y Holmes entró primero, recorriendo con la mirada el interior. El aire estaba viciado, como si la casa hubiera permanecido intacta durante días. Había papeles esparcidos sobre un escritorio en la sala de estar, y una chimenea llena de restos de documentos quemados. Y luego lo vimos, Jorge Willoughby, o mejor dicho, lo que quedaba de Ellen, estaba sentado en una silla, con el cuerpo encorvado hacia adelante y la cabeza apoyada en el pecho. Sus manos yacían inertes sobre su regazo, con el abrigo aún abotonado con cuidado. Una copa de brandy permanecía intacta en la mesa junto a L&D. Un paso adelante, comprobando instintivamente pero ya sabía la respuesta. «Está muerto», Lestrade maldijo en voz baja. Holmes estudió la escena con gran interés. No hay señales de lucha, no hay heridas evidentes, y sin embargo se inclinó más cerca, oliendo el borde de la copa. «Brandy, almendras amargas». El rostro de Lestrade se retorció al comprender. «Cianuro». Holmes asintió. «El asesinato de un caballero, rápido, eficiente, y lo más importante, garantizando que Willoughby nunca hable a Bainbridge». Exhaló. «Entonces llegamos demasiado tarde». Los labios de Holmes se apretaron en una fina línea. Quizás este debía ser su último. Silencio. Lestrade frunció el ceño. «¿Crees que alguien lo obligó a beberlo?» Holmes estudió las manos flácidas de Willoughby. Un hombre como Willoughby no aceptaría su destino sin más. Si tomó el veneno, fue solo porque alguien no le dio otra alternativa. Tragué salivao. «Entonces, eso significa que todavía hay alguien más ahí». Fueran. Holmes se enderezó. «No es cualquiera, Watson. Es el que orquestó todo este asunto». Cuando nos dimos la vuelta para irnos, algo me llamó la atención. Un trozo de papel que descansaba sobre el escritorio. Entre los documentos dispersos, lo alcancé y lo desdoblé con cuidado. Holmes lo tomó de mis manos y lo leyó en voz alta. En él: «Santo, ha llorado el pecador. Ha sido juzgado, pero la deuda final sigue sin pagarse». Lestrade masculló una maldición. «Otro mensaje a Bainbridge». Respiró hondo. «Entonces, no ha terminado». Holmes miró la nota, sumido en sus pensamientos. «No, Lord Bainbridge, no lo es». Sus dedos se apretaron alrededor del papel. «Hemos desvelado el pasado. Pero alguien que ha estado observando desde el principio, sigue moviendo las piezas». Se volvió hacia Lestrade. «Necesitamos encontrar a Thomas Redford. Ahora». Lestrade parpadeó. «¿Qué?» Pero corrió. Holmes lo interrumpió. «Why?» Huyó porque sabía algo que nosotros desconocíamos. Exhaló. «¿Y si no lo encontramos primero?» «Sospecho que no lo encontraremos nunca más». Una fría comprensión se apoderó de la habitación. El caso estaba llegando a su fin. Pero la mano final. Aún no se había jugado 11. El peaje final. Las campanas de la catedral de Santa Inés tañeron a lo lejos. Mientras se desvelaba el último capítulo de nuestro misterio, la niebla se había espesado sobre las sinuosas calles de Londres, enroscándose como un testigo silencioso alrededor de Baker Street, donde Holmes y yo estábamos sentados frente a un fuego moribundo, con los restos de nuestro caso esparcidos sobre la mesa frente a nosotros. George Willoughby estaba muerto. Thomas Redford había desaparecido. Y el mensaje final, el que se encontró junto al cuerpo sin vida de Willoughby, aún permanecía en mi mente. «El santo ha llorado. El pecador sido». Pero la deuda final sigue sin pagarse, incluso con el cerebro desenmascarado. Quedaba una pregunta. ¿Quién había asestado el golpe final? Holmes se sentó sumido en sus pensamientos, con los largos dedos apretados bajo la barbilla. Había poco desde que salimos de Scotland Yard, y yo sabía que no debía molestarlo. Estaba esperando,
observando cómo las piezas del rompecabezas se acomodaban en su mente. Entonces, por fin habló. Watson murmuró: «Dígame, ¿qué opina de este caso?» Fruncí el ceño, pensativo. Un encubrimiento que duró 2 décadas. La muerte de un niño ocultada por hombres poderosos, un sacerdote que buscó justicia y pagó el precio máximo. Y, finalmente, un ajuste de cuentas, entregado por una mano invisible en Holmes. Asintió. Exactamente. Pero permítame preguntarle esto. ¿Quién, al final, administró realmente justicia? Dudé. Redford, la muerte de Willoughby. Su sentencia vino de otra persona, exhalé. ¿Y entonces quién? Holmes volvió la mirada hacia el fuego. Debemos revisar la primera pista que se nos dio. La primera advertencia. El santo llora por los olvidados. Su voz era tranquila. ¿Quién, Watson, fue realmente olvidado? Sentí que se me cortaba la respiración. ¿Quieres decir? Holmes asintió. Sí, Watson, Edgar Richardson. Un pesado silencio se instaló entre nosotros. Trog saliva. Con dificultad, pero Edgar está muerto, Holmes. Lleva muerto más de 20 años. Holmes exhaló. En efecto, pero los muertos rara vez están sin testigos. A la mañana siguiente, regresamos a la Catedral de Santa Inés, donde Lord Bainbridge ya nos esperaba. Lestrade llegó momentos después, con expresión indescifrable. ¿Y bien?, preguntó. ¿Lo has descubierto? Holmes asintió. Creo que sí, inspector. Y si estoy en lo cierto, encontraremos la respuesta definitiva donde empezó este caso. Entramos en la catedral, con los vastos muros de piedra elevándose sobre nosotros. La estatua de Santa Inés aún se alzaba solemne ante el altar, con su rostro de mármol surcado por los restos secos de sus misteriosas lágrimas. Holmes dio un paso adelante, y su mirada recorrió la iglesia. Luego, suavemente, llamó: «¿Puedes salir ahora?» Siguió un largo silencio. «Anne», por un momento. Nada se movió. «Anne». Entonces, desde las sombras del confesionario, una figura dio un paso adelante. Una anciana, era frágil, con el rostro surcado por la edad y una mirada penetrante, algo tácito. A juzgar por el hábito desgastado que aún aferraba a su delgada figura, Bainbridge respiró hondo. «Hermana Mary». Lestrade frunció el ceño. «¿Quién es ella?» Bainbridge tragó saliva. Ella era una joven novicia cuando el padre Alden desapareció. Dejó la orden hace unos años. No tenía ni idea de que aún estuviera en Londres. Holmes la observó con atención. «Y sin embargo, nunca se fue del todo, ¿verdad?» La mujer miró fijamente a Holmes, con las manos temblorosas. «¿Eres él?», susurró. El que ve. Holmes inclinó la cabeza. «¿Y usted, hermana Mary, es quien recuerda?» Ella respiró hondo. Tenía que hacerlo. En la expresión de Lestrade se ensombreció. ¿Qué había que hacer? Su voz era firme. «Justicia. Anescalofrio. Mateste Willoughby». Ella no dijo nada. Holmes, sin embargo, asintió lentamente. No por venganza, no por odio, sino porque, al fin, alguien tuvo que pagar el precio final. A la hermana Mary cerró los ojos. Él fue el último de ellos, el último de los hombres que enterró la verdad. Yo estaba allí, ¿sabe? Vi el cuerpo sin vida de Edgar, escondido como algo indeseable. Observé cómo el padre Alden intentaba sacar la verdad a la luz, solo para ser silenciado. Su voz tembló. Y yo no dije nada. Dejé que el miedo me mantuviera en silencio. Exhaló. Pero cuando empezaron las cartas, cuando vi que alguien más buscaba la verdad, supe que era hora de terminarlas. Holmes la miró con solemnidad, y así lo hizo. Lestrade dio un paso adelante. «Tendrás que venir conmigo, hermana». Ella sonrió levemente. «Sabía que dirías eso». Anne levantó las manos, ya preparada para los grilletes,
No temo al juicio, solo lamento que me haya tomado tanto tiempo. Anne Lestrade dudó, y luego hizo un gesto a sus hombres para que la escoltaran. Anne Holmes la observó en silencio mientras desaparecía en la niebla del exterior y así, la última pieza del misterio quedó resuelta. Más tarde esa noche, Holmes y yo regresamos a Baker Street, con el peso del caso todavía presente en mi mente, mientras nos servía un brandy a ambos. Me volví hacia él. Este no era un caso como los que solemos tener, Holmes. Aceptó su copa. No, Watson, no lo fue. Me senté a su lado. El asesino no era un monstruo. No había ningún gran villano, ninguna confesión dramática, solo una mujer que había esperado demasiado para actuar. Holmes removió su bebida. No todos los crímenes nacen de la codicia o la ambición, Watson. Algunos son simplemente el pago de viejas deudas. Exhalé. ¿Y qué hay de la estatua que llora? Holmes rió entre dientes. Un truco sencillo, Watson. Una tubería oculta, instalada dentro de la base de mármol, probablemente colocada hace décadas como parte de alguna renovación de una iglesia ahora olvidada. En algún momento goteó, dejando que el agua se filtrara sobre el rostro del santo, creando la ilusión de lágrimas. Sonreí, y sin embargo, esa ilusión bastó para desentrañar todo un crimen enterrado. Holmes se recostó, mirando el fuego. El mundo, mi querido Watson, está lleno de ilusiones. Algunas las vemos tal como son, otras nos conducen a la verdad. Anne cerró los ojos, pero al final, la verdad siempre triunfa. Un largo silencio se prolongó entre nosotros. Entonces, Holmes terminó su bebida y se puso de pie. Y ahora, Watson, creo oír a la señora Hudson preparando la cena. Ocupémonos de asuntos más importantes. Me reí entre dientes, negando con la cabeza. Nunca dejas de sorprenderme, Holmes. Anne sonrió con suficiencia. Eso, Watson, es totalmente intencional. Aun cuando salimos de la sala de estar, miré hacia atrás y vi los papeles que todavía estaban esparcidos sobre la mesa. El caso fue cerrado, Anne. Pero en algún lugar, bajo el silencioso zumbido de las calles de Londres, un santo olvidado aún lloraba, Anne, y tal vez, al fin, la justicia había llorado con ella.